4:55 de la tarde. Bueno, el tema económico sigue estando en la prioridad de información de todos los venezolanos. Y cómo no, una familia en Venezuela, por ejemplo, necesita $772 al mes para cubrir la canasta básica durante todo este año. Bueno, en las últimas semanas Venezuela se ha convertido indiscutiblemente en un escenario de profundas contradicciones. Por un lado, las calles del país se llenan de trabajadores de diversos sectores que protestan activamente contra una asfixiante crisis salarial y un costo de la vida que no da tregua, hay que decirlo, no da tregua. Por el otro lado, los pasillos del Banco Central de Venezuela celebra una cifra inédita en 19 meses, una inflación del 6,3% en mayo, un respiro de un solo dígito que llega apenas meses después del terremoto político y económico de enero, cuando el país se rozó el 33% de inflación. Y para añadir más tensión al tablero, bueno, desde Washington y la delegación de Estados Unidos en Caracas aseguran que este freno en los precios es el resultado concreto de sus planes para el país caribeño. ¿Es real esta estabilización o es un espejismo macroeconómico? ¿Por qué si la inflación baja, el bolsillo del venezolano no lo siente? Bueno, es una de las tantas preguntas que nos hacemos todos los días. Por eso siempre preguntamos a los expertos y hoy nos acompaña vía telefónica el decano de la Universidad Católica Andrés Bello, el economista Ronald Balsa. Ronald, siempre un gran placer saludarte y pues bueno, siempre agradecerte también por los minutos que nos dedicas varias veces al mes en este programa. Bienvenido, te saluda Albany Lozada. ¿Tú me escuchas, Ronald? Es una entrevista de radio. A ver, se escucha, pero muy, muy mal, la verdad. A ver, Ronald, ¿volvemos a intentarlo? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Sí, hola. Ok, te estamos escuchando. No muy bien, pero estamos escuchando. Decano, el Banco Central de Venezuela reporta que mayo tuvo la inflación más baja en 19 meses. Hablamos de una inflación del 6,3%, pero en las calles vemos constantes protestas por la crisis salarial, el costo de la vida. Desde el punto de vista técnico, decano, ¿por qué una desaceleración de la inflación no se traduce automáticamente en un alivio para el bolsillo del trabajador venezolano? Bueno, en primer lugar, porque la desaceleración no implica que no haya habido un aumento de precio. El aumento de precio medido en promedio es relativamente menor al anterior, pero lo ha habido, ¿no? Lo segundo es que como es un promedio, efectivamente algunos precios han subido más que otros y dependiendo del presupuesto familiar, generalmente los que suben más rápido de precio son los alimentos. Sí. Entonces, quien tiene un presupuesto familiar relativamente reducido ve un aumento en los precios más bajo que el del mes pasado, pero es un aumento igual, ¿no? Sí. Y si sus ingresos no aumentaron, pues su poder de compra se reduce. Esto, pues, es consecuencia del hecho de que el nivel de precio ha estado subiendo durante todo este tiempo. Que suba más lento puede ser visto como algo favorable, pero no se traduce inmediatamente en una mejora del poder de compra de la mayoría de las personas cuyos ingresos pueden no haber subido en este tiempo. Claro. Y hablando precisamente de eso, Ronald, el poder adquisitivo real, aunque los precios dejen de subir tan rápido, el acumulado, el costo de la vida sigue siendo alto. ¿En qué estado se encuentra el salario real actual frente a la canasta básica alimentaria? Bueno, eso es una información que habitualmente daba el INE, porque hacía una encuesta de hogares que daba la publicación semestral de estas cifras de ingresos. Y es muy importante que lo vuelva a hacer, porque aquí a veces uno está obligado a hablar solo de promedios y de porcentajes de variación de los promedios, pero el INE podía hacer unos cálculos y el mismo Banco Central lo hizo al menos hasta el año 2013, en los que podía discriminar
por sector público-privado, por ocupación, es decir, si la persona era un empleado o era jefe, y si era empleado, en qué posición de la organización estaba, porque no todos reciben el mismo salario. En algún momento se veía como que el promedio del ingreso tendía a parecerse al del salario mínimo, en el caso del sector formal también, pero un promedio no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? O sea, claro. Y efectivamente en el caso del sector informal es muy importante ver cuál es un ingreso que de pronto no es salario, pero que sí está vinculado a actividades productivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, allí se debe publicar por parte del Banco Central, porque, por ejemplo, cuando uno habla del salario de los empleados públicos, sobre todo, digamos, de los maestros, de los profesores universitarios, de los médicos, de los enfermeros, uno podría pensar que si el gobierno dice que no tiene plata, pues no aumenta los salarios, sino los bonos. Y la proporción en la que los aumente puede ser diferencial dependiendo de la posición de la persona dentro de los organismos públicos, ¿no? Si el aumento promedio de salario, de precios, es el mismo para todos, pero los ingresos no los afecta igual. Y como te decía, pues, una cosa es que yo destino una gran proporción o una proporción mayor de mi presupuesto a los alimentos, y otra cosa, por ejemplo, es que las personas mayores dedican a los alimentos y a las medicinas, tendrían que escoger. Entonces, allí en lo del salario, pues necesitamos información, y el INE debería estar publicándola ya. Sí, pero todavía estamos esperando que eso ocurra. Ahora, decano, hablando del fantasma de enero, en enero se registró el pico de inflación más alto, 32,6% para ser explícita, y esto coincidiendo precisamente con el 3 de enero. ¿Cómo afectó ese hecho a la estructura de precios y el abastecimiento en el país? Bueno, en primer lugar, que durante estos días de enero también hubo un incremento en el dólar paralelo, sustancial, por la incertidumbre que hubo en el momento de los primeros días, ¿no? Sí. Y eso se reflejó en los precios, que no bajaron igual en las distintas porque son distintos rubros. Por ejemplo, aquellos bienes de consumo perecedero, por ejemplo los cambures, podían bajar de precio en ese mismo mes, porque bueno, los cambures se pudren en un determinado tiempo. Pero aquellos bienes que son más duraderos, posiblemente ante la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pues el aumento que se vio con el tipo de cambio paralelo no siguió a un retroceso de los precios cuando el paralelo bajó, ¿no? Después de eso, pues tuvimos como una reducción de la brecha cambiaria que luego no se ha mantenido, o sea, no continuó esa reducción en el tiempo, y eso tiene varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver con que el supuesto ingreso de divisas que viene de la venta de petróleo, no sabemos a dónde se ha destinado, no sabemos cuánto ha sido, no sabemos si se ha utilizado para comprar en el exterior, importaciones o pago de deuda, que no tendrían por qué afectar la oferta de dólares en el país, ¿no? Y por otro lado, pues el hecho de que haya expectativas en torno a las políticas que el gobierno vaya a seguir en su vinculación con el de los Estados Unidos, y esas expectativas no se satisfagan, pues genera también presiones sobre el mercado cambiario. Cada vez que se habla de nuevas inversiones, pero no hay inversión, o se dice no hay, no se da esa inversión, o se dice, por ejemplo, que va a haber reestructuración de la deuda, pero el Fondo Monetario no ha hablado, se generan incertidumbres en distintos ámbitos, ¿no? Sí, sí. Y el sistema bancario en Venezuela tampoco tiene una respuesta sobre el encaje legal, es decir, es como un retraso en algunas informaciones, mientras en otras se va demasiado rápido, porque la revisión del marco legal en ausencia de información pública genera problemas de expectativas también. Claro, claro. Ahora, ya para finalizar, decano, hablando del escenario para el cierre de año, porque por supuesto que estamos muy pendientes, ¿no?, de lo que nos viene a futuro. Si tuviera que proyectar el comportamiento de la economía venezolana para el cierre de 2026, ¿qué escenario ve más probable? ¿Una estabilización progresiva con recuperación del consumo o un estancamiento con alta conflictividad social? Esa es una pregunta muy difícil.
Y yo diría que mi respuesta depende justo de la información que no tenemos y del momento en el que se vaya a dar. Porque, por ejemplo, en este semestre que viene, yo esperaría que el Fondo Monetario tuviera una presencia en los temas de negociación de la deuda y que no se avance con eso sin ella. Eso establece una diferencia, ¿no? Porque hay fuentes de financiamiento que se pueden tener. O, por ejemplo, en el caso de las inversiones, ya se ha dicho que General Electric puede participar en esto, pero habrá otras empresas en otros ámbitos que podrían participar en la inversión, y eso puede generar, igual que la vinculación con petroleras, que puedan aparecer expectativas para otras actividades empresariales que se pudieran desarrollar. El avance que se haga sobre la ley del trabajo también envía una señal no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores. La pregunta de, bueno, ¿qué transparencia va a haber en todos los acuerdos que se deban llevar adelante? Va a tener que ver con esto del estancamiento y la conflictividad social que tú planteas, ¿no? Sí. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué implica estabilización económica? Que los precios se reduzcan, que no haya inflación. Bueno, como vemos, si la inflación se reduce, pero el nivel de precios ya era relativamente alto, la reducción de la inflación no implica una reducción en la pobreza, necesariamente. Sí, puede implicar que la pobreza no siga aumentando, pero sí puede implicar que las condiciones de vida no mejoren como muchos esperarían después del 3 de enero. Esperaremos entonces a ver qué ocurre en los meses que quedan, ¿no? del año y más adelante pues estaremos conversando. Muchísimas gracias a Ronald Balsa, economista, decano de la UCAP. A las 5:06 vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más. A continuación. Momentos que